Estamos buenas de vuelta, gente. ¿Se ve bien todo? Yo las dos pregunto. ¿Sí? A mí todavía no me apareció, pero puede que sea solo a mí. A mí tampoco. Yo tampoco veo todo negro. ¿Se me escucha bien y todo? Abby está silenciado. Escuchar sí, pero no se ve. Por ahí, por eso, yo lo voy a hablar y digo, me anda mal. Deja de compartir, Juli, y volví a compartir. A ver si engancha. Okay. Chan, 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 chan. Bien, ahora sí. Bien, bien. Zoom no falla, no falla. Cuando lo destrabas y volvés. Sí, una cosa más antes que sigas con Membrana. Espera que sigo admitiendo gente. Perdón que me voy cortando porque sigo admitiendo gente haciendo dos cosas a la vez, mi cerebro se traba. Una cosa importante, cuando piensan en la barrera de ultrafiltración glomerular, que además es una de las preguntas clásicas de nuestra cátedra y de la historia de la histología, ¿sí? Los componentes de la barrera, piensen de vuelta en un colador que no solo tiene el tamaño de los agujeros regulables por los pies de los podocitos, por los pedicelos, sino que además tiene encima carga negativa, con lo cual hace que repela a las cosas de carga negativa. ¿Se entiende la idea? Entonces, una manera muy piola que uno tiene de que determinadas moléculas no se escapen por la barrera es que la barrera tenga una carga. Entonces, ustedes se aseguran que las cosas que tengan carga negativa van a ser repelidas por la barrera. Sería como de vuelta el ejemplo de un colador donde estoy filtrando arroz, ¿sí? Y que encima repele al arroz. Entonces, se mantiene alejado el arroz del filtro. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Entonces, es muy interesante cómo esos componentes, digamos, no solo hay una estructura de malla molecular a través del colágeno y demás cosas, sino que además esa malla molecular tiene carga y además por encima de eso tengo encima los pies de los podocitos que tienen cierta capacidad contráctil también. Entonces es una barrera extremadamente compleja, extremadamente gruesa y súper importante porque hay un montón de patologías que ustedes van a estudiar más adelante donde esta barrera empieza a fallar y en el análisis de orina de una persona uno puede saber si está fallando la barrera o si está fallando la porción de los túbulos. De vuelta, ¿qué hace la barrera? La barrera deja pasar un montón de cosas, de las cuales algunas son útiles. Pero después el organismo selecciona, el riñón selecciona, de acuerdo al momento y al estatus metabólico de la persona, selecciona qué cosa voy a hacer entrar de vuelta. ¿Sí? Es una manera súper interesante que la naturaleza diseñó para esto, porque, por ejemplo, si ustedes están absorbiendo plomo de las tuberías de su casa, de la plomería de su casa, están absorbiendo plomo, el plomo va a ir a la orina, se va a escapar como cualquier otro ion, pero yo no tengo un sistema de reabsorción del plomo que es tóxico. Entonces, de esa manera me voy a eliminar una cosa tóxica, ¿sí? El organismo tiene preparados sistemas para absorber cosas que son útiles, pero las cosas que no son útiles las dejo pasar. ¿Se entiende la idea? La barrera repele cargas negativas. La barrera tiene carga negativa, repele cosas negativas. ¿Sí? Alguien preguntó por el chat y justo me saltó el mensaje. ¿De acuerdo? Okay. Bueno, te dejo, Juli, me callo. Bueno, entonces habíamos quedado, nada, que básicamente por la arteriola aferente, digamos, llega la arteriola aferente, se genera el glomérulo capilar, se produce el filtrado sanguíneo y lo que queda de sangre sale por la arteriola eferente. Aferente, glomérulo, arteriola eferente. Y, digamos, lo que queda es el ultrafiltrado sanguíneo. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que sería el sistema de túbulos. O sea, el ultrafiltrado sanguíneo sale del corpúsculo renal y se dirige hacia el sistema de túbulos. El sistema de túbulos no es, digamos, un sistema inerte que lo único que hace es conducir este ultrafiltrado sanguíneo, sino que lo que va a hacer es terminar de formar lo que nosotros llamamos orina. O sea, fíjense que nosotros siempre decimos que lo que sale del corpúsculo es un filtrado sanguíneo, no es la orina. ¿Por qué? Porque todavía no pasó por todo este sistema de túbulos, que lo que va a hacer justamente es modificar su composición iónica y molecular, con el fin de formar lo que nosotros conocemos como orina, que es lo que se va a, digamos, terminar desembocando en el uréter. Entonces, este sistema de túbulos no es que únicamente conduce, sino que tiene una función de absorción y de secreción.
Entonces vayan pensando cómo hacer, o sea, cuáles pueden ser las características que puede tener este sistema de túbulos en orden de permitir que se absorba y se secrete con mayor eficiencia. Y además, como digamos, necesitan justamente absorber y secretar, necesitan tener mucha energía, porque la mayoría de las secreciones se da mediante bombas. Entonces, también, digamos, este sistema de túbulos suele tener células que tienen un citoplasma más bien acidófilo, digamos, en mayor o menor medida, porque justamente tiene esta función, digamos, que necesita mucho ATP. Entonces empezamos con lo que nos encontramos en la región cortical. Tenemos lo que se llama el túbulo contorneado proximal, que es estas estructuras que dicen P, son, digamos, estos son cortes transversales, estas estructuras tubulares. Y fíjense, tenemos una luz central que está rodeada por un tejido que tiene, bueno, mucha celularidad, poca matriz, o sea, es un epitelio, donde las células que lo forman tienen núcleos con morfología redondeada, o sea, es un epitelio cúbico, que tiene células con una tinción intensamente acidófila, y además, fíjense que en la porción apical, como que se desprenden como si fueran rastros o restos acidófilos, que le van a dar a la luz un aspecto como de luz sucia, que es característico del túbulo contorneado proximal. Y digamos, esta característica, ¿se escucha? Perdón, porque tengo... No sé si Sí, me quedé sin internet. ¿Se escucha bien? Sí, re, Bueno, todo, buenísimo. Ok, entonces tenemos el túbulo contorneado proximal, que es un epitelio cúbico simple con mucha acidofilia y que tiene en la porción apical un conjunto de microvellosidades, que la vamos a denominar ribete en cepillo, que le van a dar a la luz este aspecto de luz sucia que nos va a permitir diagnosticar lo que sería el túbulo contorneado proximal. O sea, ¿por qué tiene este conjunto de microvellosidades? O sea, ¿cuál es la gracia de que el túbulo contorneado proximal tenga microvellosidades? Bueno, justamente, si ustedes se acuerdan de las clases de epitelio, las microvellosidades lo que nos hacen es ampliar la superficie de secreción y de absorción. Y como son células que van a estar activamente, digamos, cambiando la composición del filtrado sanguíneo, tiene sentido que tengan estos conjuntos de microvellosidades que nosotros vamos a ver como ribete en cepillo, y que nos van a dar esta idea de luz sucia. Y además, bueno, o sea, intensamente acidófilo porque, como tiene una gran función secretora y absortiva, requiere una gran cantidad de ATP y una gran cantidad de mitocondrias. Después, en la región cortical, también vamos a encontrar lo que es el túbulo contorneado distal. El túbulo contorneado distal son estas estructuras que dicen D, fíjense por acá, en las cuales vamos a ver también una luz rodeada por un epitelio cúbico simple, pero que en este caso no van a tener conjuntos de microvellosidades a modo de ribete en cepillo, no va a haber luz sucia, sino que la luz va a estar limpia. Y además se describe en algunos libros que el núcleo lo tienen más en la porción apical, eso también nos podría llegar a ayudar en el diagnóstico. Digamos, claramente no podemos hacer diagnóstico diferencial de un túbulo contorneado distal por el núcleo apical, pero si vemos digamos, que tiene el núcleo en la porción más apical, nos puede ayudar, digamos, a tirarnos por un diagnóstico, siempre y cuando tenga luz limpia y sea un epitelio cúbico, con una acidofilia, en este caso, más pálida, porque justamente, digamos, no tiene una, o sea, si bien absorbe y secreta, o sea, también modifica lo que sería el filtrado sanguíneo, no tiene una función tan, digamos, tan intensa en este aspecto, y por eso tiene menos acidofilia y no tiene ribete en cepillo. Una cosa que a mí me ha faltado aclarar en las diapos anteriores es que nosotros vamos a nombrar al sistema de túbulos según la proximidad al corpúsculo renal, según el trayecto que tenga, digamos, este túbulo, es decir, si el trayecto es contorneado, lo vamos a decir túbulo contorneado, y si es recto, túbulo recto, y según el grosor que tenga el epitelio, justamente va a ser, vamos a tener por ejemplo una sagruesa y una salga que las vamos a ir viendo más adelante. Y otra cosa que es importante que ustedes, para entender a la nefrona, digamos, cómo se ubica espacialmente, es que fíjense, el túbulo contorneado proximal, digamos, es el que recibe el ultrafiltrado sanguíneo. El túbulo contorneado distal, digamos, recibe el ultrafiltrado sanguíneo una vez que ya pasó por todo lo que serían, digamos, este otro sistema de túbulos que se encuentra en la porción medular. Entonces, si bien túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal están lejanos en lo que sería el trayecto del filtrado sanguíneo, histológicamente, o sea, en lo que es la arquitectura del tejido, los vamos a encontrar los dos en la corteza, digamos, porque se aproximan a nivel, digamos, histológico o anatómico, si se quiere. Pero bueno, nada, o sea, como para entender más o menos que tenemos porciones en la corteza y porciones en la médula, y que no necesariamente significa que, digamos, estén inmediatas en lo que es el recorrido del filtrado sanguíneo. Por ahí lo expliqué medio complicado, pero
Además, por ahí algo, yo puedo agregar algo, Juli, que además algo que ustedes tienen que entender es que las nefronas están acomodadas, digamos, ustedes lo que van a ver es un túbulo contorneado proximal que por ahí no corresponde al glomérulo de una nefrona que tienen ahí, ¿sí? Sino que van a estar viendo el de otra, ¿sí? Pero eso no importa, porque a ninguno de nosotros nos importa saber si en realidad este túbulo contorneado proximal corresponde a esta cápsula de Bowman que está al lado. Puede que sí, puede que no, tal vez es de otra. Lo que ustedes tienen que hacer es saber reconocer las diferentes estructuras y nada más. Un detalle que al menos a mí me parece que les va a servir mucho para darse cuenta si están en corteza o en médula, es que en corteza ustedes tienen glomérulos y cápsulas de Bowman, ¿sí? O si a ustedes les gusta, la suma de las dos cosas que se llama corpúsculo renal de Malpighi, ¿sí? Decimos renal porque se acuerdan que había un esplénico. El señor Malpighi descubrió varias cosas. Descubrió también las pirámides renales. También le puso pirámides de Malpighi. Entonces, el señor Malpighi le ponía su nombre a todo. Un poco aburrido el señor Malpighi, porque podría haberle puesto otros nombres, pero bueno, pónganle que le puso nombre a todo. Entonces, corpúsculo renal de Malpighi es el ovillo capilar, o sea, el glomérulo, más la cápsula de Bowman. Esos corpúsculos de Malpighi ustedes los van a ver fundamentalmente en la corteza renal. Pueden estar más cerca, que le vamos a llamar yuxtamedulares, porque están más cerca de la médula, o más lejos, pero en realidad van a estar todos por ahí. Entonces, eso a ustedes les puede permitir ver que tienen corteza. Además, por lo que les comentaba recién Juli, que ustedes en general, los túbulos contorneados proximales, sobre todo, que son los primeros túbulos, tienen una cantidad de mitocondrias súper importantes, porque tienen bombas de membrana y demás, por lo tanto necesitan producir su ATP. Lo van a ver fundamentalmente, los van a ver en toda la zona de la corteza también. Entonces la corteza va a ser más acidófila, va a ser más pálida la médula, ¿sí? Entonces la médula no tiene glomérulos, no tiene corpúsculos renales, la médula no tiene tanta acidofilia, va a ser más pálida, ¿sí? Y ahí ustedes se van a dar cuenta. De vuelta, yo creo que ahora que entramos con órganos, que ya no estamos viendo tejidos aislados, el microscopio virtual es una herramienta que a ustedes les va a servir un montón para ir recorriendo diferentes cosas del preparado y no sorprenderse con una foto que por ahí no saben de dónde salió, ¿sí? Es fácil ver en esta foto que eligió Juli para ponerles acá, porque es una foto que uno pedagógicamente la eligió para que sea más fácil explicar. Pero la realidad es que a veces es difícil cuando esto aparece fuera de contexto, definir de dónde viene. Entonces, tener un microscopio virtual, de vuelta, tómense el laburito de jugar un poquito con esos microscopios porque les va a venir muy bien. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda? Debería haber dudas. Muchas. Histology Guide, después les colgamos un par nosotros, sí, después les colgamos un par nosotros que están un poco más chequeados. Déjenme después buscarlos y colgarles los que nos parezcan más aptos. Porque va cambiando, a veces hay años que está mejor uno, mejor el otro. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Seguimos. Bueno, entonces acá les voy a hablar de una estructura que es la mácula densa, que es una estructura que se encuentra entre lo que sería el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal, es como la región bisagra entre los dos, y que, digamos, el epitelio que venía cúbico, las células se tornan cilíndricas, o sea, los núcleos empiezan a ver ovalados, digamos, su eje mayor se encuentra perpendicular al eje del tejido, y los núcleos empiezan a ver como en empalizada, como uno arriba del otro, dando como una imagen bastante basófila. Y esta estructura, que se llama mácula densa, es bastante fácil de diagnosticar, se encuentra siempre adyacente a un corpúsculo renal. Es muy importante porque forma parte de un aparato que es el aparato yuxtaglomerular, que después le puse una diapo al final como para nombrar bien un poco su función y los componentes. También igual es un tema más teórico, pero bueno, sepan, es muy importante que puedan reconocer una mácula densa y bueno, para encontrarla siempre busquen adyacente a lo que sería un corpúsculo renal. Y esta estructura bastante basófila con núcleos como en empalizada o uno arriba del otro, y donde las células se hacen más altas y los núcleos más ovalados. Fíjense acá en la imagen, se ve, digamos, el grafiquito y fíjense de la correlación con lo que sería, cómo se vería histológicamente, digamos, el microscopio óptico. Bueno, acá esta imagen me pareció que estaba buena porque se ve bien la diferencia entre lo que es un túbulo contorneado proximal y un túbulo contorneado distal. Fíjense, el proximal tiene mucha acidofilia y la luz, digamos, está tan sucia que básicamente parece ocluida, o sea, claramente no está ocluida, pero como que nos da esa idea, o sea, fíjense la gran diferencia que hay entre uno y otro. Y la imagen de abajo está buena también porque tenemos las estructuras en un corte más oblicuo. O sea, sepan que no siempre vamos a tener este corte transversal como es acá, sino que lo podemos agarrar también en un corte un poco más longitudinal. Pero siguen siendo las mismas estructuras y tienen las mismas características, ¿no?
Bueno, también esta es otra imagen de cómo se vería una corteza con un aumento un poco más chico. Fíjense que vemos siempre corpúsculos renales, o sea, el corpúsculo renal nos tiene que llevar automáticamente a lo que es corteza, y fíjense también que hay como una tinción acidófila dominante, digamos, de lo que sería todo el sistema de túbulos que hay en la región de la corteza. Bueno, entonces ya pasamos a lo que nos encontramos en la región medular. En la región medular vamos a encontrarnos lo que serían las asas del Henle. Tenemos el asa gruesa, o túbulo recto también se llama. Vamos a tener un túbulo recto descendente y uno ascendente. Y después tenemos el asa delgada, ascendente y descendente, que es la que estamos viendo acá, o sea, la que marca esta imagen, que es un epitelio plano simple. Fíjense que rodea una luz. O sea, fíjense estos núcleos aplanados que protruyen en la luz. Esto sería una asa delgada de Henle, que es esta porción. Y ojo con no confundirla con capilares, o sea, el asa delgada de Henle generalmente tiene más de un núcleo, fíjense acá, y ojo con los capilares, ponele, por ejemplo, acá abajo, esto que estoy marcando es un capilar que tiene un eritrocito, también eso nos va a ayudar a diagnosticar, o sea, a diferenciar lo que sería capilar de asa delgada de Henle. Y también, bueno, es una estructura que es muy fácil, o sea, nos orienta mucho a lo que sería médula, porque es una estructura bastante particular, o sea, es un epitelio plano simple, digamos, en cantidad, y que generalmente tiene varios núcleos. O sea que es fácil, o sea, lo podemos distinguir de un vaso, de un capilar. Y acá tenemos lo que sería la asa gruesa de Henle, que también se encuentra en la médula, que se trata de un epitelio, bueno, un túbulo revestido por un epitelio cúbico simple, donde vamos a tener una acidofilia menos intensa. O sea, esto que dice DT acá, no se confundan con esto que dice CD, que es otra cosa que ahora lo vamos a ver, es esto que dice DT, tiene una luz que, digamos, no está sucia, está limpia, o sea, estas células pueden llegar a tener como un ribete en cepillo, pero muy poco desarrollado en relación a lo que son las del túbulo contorneado proximal. Tiene una tinción acidófila, pero también es una acidofilia que no es tan intensa, igual es bastante acidófilo. Y bueno, los núcleos son redondeados y centrales generalmente. Bueno, básicamente esta es la estructura, está marcado acá. Y acá, así como veríamos una médula, una imagen también lejana de médula. O sea, fíjense que tenemos todas estas estructuras que tienen epitelio plano simple, que nos van a orientar rápidamente a hacer un diagnóstico diferencial de lo que sería médula. Porque quizás lo que es asa gruesa de Henle por ahí es bastante similar a lo que podríamos ver en corteza, así que es más lo que sería la asa delgada lo que nos orienta rápido al diagnóstico de médula de riñón. Y fíjense también que es un órgano bastante vascularizado, o sea, ojo con los capilares, fíjense acá que vemos muchos glóbulos rojos. Bueno, y esta diapo se las puse como para cerrar un poco el tema, o sea, fíjense lo que podemos encontrar en la región cortical, que es lo que vemos en la imagen de la izquierda, o sea, básicamente túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal, y lo que podemos encontrar en la región de la médula, que es asa gruesa de Henle y asa delgada de Henle. Y ahora vamos a hablar de esta estructura, que es el túbulo colector. Acuérdense, no forma parte de la nefrona, sí forma parte del túbulo urinífero, y es bastante fácil de diagnosticar porque son estas estructuras, digamos, también es un túbulo rodeado de un epitelio, pero este epitelio va a tener la particularidad de ser, bueno, cúbico simple, tiene una tinción acidófila muy, muy pálida, y se pueden ver los límites intercelulares, porque tiene, digamos, inclusiones de glucógeno. Entonces podemos ver los límites intercelulares, y tiene además en la porción apical, se describe una convexidad, como si fuera una cúpula en la porción apical, o sea, en la porción que contacta con la luz, que también nos va a orientar al diagnóstico. Fíjense en esta imagen, se ve mejor lo que sería la región de la cúpula. Y lo importante de los túbulos colectores es que los podemos encontrar tanto en la región cortical como en la porción medular. O sea, fíjense, fíjense en esta imagen, digamos, en el dibujito. Fíjense que el túbulo contorneado distal drena directamente en lo que sería el túbulo colector, y que el túbulo colector atraviesa toda la corteza y la médula hasta terminar en lo que sería la pelvis renal. Entonces, nos vamos a encontrar túbulo colector tanto en la región cortical como en la región medular. Acá tenemos un corte más longitudinal de lo que sería un túbulo colector. Fíjense cómo se ve la convexidad apical, y que es muy pálida la tensión en relación a lo que serían el resto del sistema de túbulos, y que se notan los límites intercelulares. Bueno, acá lo mismo, otra imagen también me pareció que estaba buena para mostrar cómo se ve el túbulo colector en, digamos, en los distintos preparados. Fíjense, acá tenemos un túbulo colector en lo que sería la región corteza, acá tenemos un túbulo colector en lo que sería la región médula.
Y ahora lo último, que esto es un tema también teórico, pero se los nombro, o sea, es importante que puedan entender, digamos, la complejidad que conlleva este tema, pero más o menos el aparato yuxtaglomerular es un sistema que lo que hace es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lo que va a hacer en última instancia es modular la presión arterial. Entonces, va a estar formado por la mácula densa, que era esta estructura que estaba entre el túbulo recto distal y el túbulo contorneado distal, que estaba siempre, recuerden, cerca de un corpúsculo renal, por las células yuxtaglomerulares, que son células secretoras de renina. Son células musculares, o sea, eran células musculares de las arteriolas aferentes y eferentes que, digamos, se especializan, o sea, cambian su morfología, digamos, pero provienen de ellas, por eso se encuentra siempre cercano a lo que sería el corpúsculo renal. Y luego las células del mesangio extraglomerular, que también, ¿se acuerdan? Había células mesangiales intraglomerulares y extraglomerulares, que tenían una función similar a lo que sería un pericito. Bueno, estos tres son los componentes del aparato yuxtaglomerular, cuya función principalmente es activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que, bueno, lo van a ver mejor igual el año que viene en fisio, pero lo tienen que conocer o sea, tienen que saber cómo funciona, al menos básicamente, para esto. Entonces creo que hasta acá llegamos con riñón. ¿Tienen alguna duda? Porque sé que es un órgano bastante complicado. Yo no me doy cuenta cómo diferenciar la corteza de la médula. O sea, si no pusiesen los nombres, no me doy cuenta. Es complicado igual, pero principalmente, a ver, voy a buscar una imagen en la que se vea más de lejos. Principalmente, si vos tenés una imagen así de lejos, lo que vas a ver es que la región cortical podés llegar a encontrar, no sé si acá se ve, porque me está tapando, creo que acá arriba hay un corpúsculo renal. Estaba buena la última que tenías, Juli, la que tenías médula y corteza y médula. La última que tenías recién. Es esta, ¿no? Es muy fácil. A ver, si ustedes me dijeran a mí qué buscaría, yo buscaría corpúsculos renales. Entonces, si yo veo corpúsculos renales, no, tenías una que había cortes a un poquitito más aumento. Si yo veo corpúsculos renales, yo diría, exacto. ¿Ven? A la izquierda, corpúsculo renal. Es corteza. Listo, no se compliquen la vida. Después sí, me dicen, uy, sí, es más acidófila. Y además, mirá, no se ven asas de Henle, en cambio en la médula sí se ven asas delgadas de Henle. ¿Sí? Pero en principio, ¿dónde hay corpúsculos? Esto es como, ¿se acuerdan sustancia gris y sustancia blanca? Bueno, acá es igual. Corteza tiene corpúsculos renales, médula no tiene. Listo, ya sé dónde está cada una. Después sí, lo redondeo diciendo, bueno, además hay más acidofilia, porque yo sé que acá están los túbulos contornados proximales, fundamentalmente, que son muy acidófilos, porque tienen muchas mitocondrias, hacen transporte activo. Después la médula es más pálida, tiene asa delgada de Henle, que encima, digamos, es el único epitelio plano, digamos, que no es capilar, ¿no? Porque ojo que capilares hay arriba también. Capilares hay en la corteza y hay en la médula. ¿Sí? Pero mirá, las asas delgadas de Henle están solamente acá, túbulos colectores hay en las dos. ¿Sí? Pero busquen corpúsculos renales, no se compliquen la vida. Después sí, el resto de los conceptos. Porque si ustedes me dicen, solo por los corpúsculos renales me doy cuenta, no, eso está mal. Pero los corpúsculos renales me orientan. Después yo puedo redondear los conceptos con conceptos que yo sé de histología. ¿Sí? ¿Ok? Y recuerden una cosa que es súper importante. Nosotros tratamos en riñón de no meternos tanto en fisiología, porque la fisiología renal de por sí es complicada, y para eso tienen una materia específica que es fisiología, donde ven fisiología renal, y la ven muy bien y en muy buena profundidad. Entonces, nosotros tratamos de no meternos ahí, pero para que ustedes tengan idea, nosotros la sangre tiene una concentración de sales, de iones, de 300 miliosmolar, no importa, miliosmol por kilo, 300, acuérdense el nombre, 300, el número, 300. La orina que nosotros emitimos y que va a la vejiga y que después se va para afuera, puede tener desde 50 miliosmolar, o sea, estar mucho más diluida, ¿sí? 6 veces más diluida, si no me fallan las cuentas, hasta 1200, o sea, 4 veces más concentrada. Pero cuando yo hago el ultrafiltrado de la orina, el ultrafiltrado tiene 300, o sea, lo que sale, viene el plasma, viene la sangre, y lo que sale del ovillo capilar y que se capta en la cápsula de Bowman, tiene 300 miliosmolar por kilo, o sea, tiene la misma cantidad de iones. Después empieza el laburo de los túbulos de sacar o poner cosas en la orina que va a salir, de tal manera de que si yo tomé mucha agua, voy a hacer una orina muy diluida de 50 miliosmolar,
¿sí? Si me tomé los 3 litros de agua que tengo que tomar por día, seguramente voy a estar haciendo una orina de alrededor de 50 todo el día, muy diluida. Y si yo estoy en el desierto y no tomé nada de agua durante un día, 2 días, seguramente voy a ir a 1200 y voy a hacer una orina muy concentrada, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso es todo trabajo de los túbulos y de las asas de Helen. Por ese mismo trabajo de que yo voy a estar emitiendo una orina que puede estar 4 veces más concentrada o 6 veces más diluida, el túbulo colector tiene, al igual que el urotelio que está más abajo, tiene esos cierres estrechos en el borde de la membrana que hace que ustedes vean los límites intercelulares. Porque los túbulos colectores tienen que ser bien impermeables. ¿Me están siguiendo el razonamiento? ¿Sí? El túbulo colector tiene que ser bien impermeable porque yo en el túbulo colector ya sí tengo orina que puede tener desde 1200 hasta 50, y yo venía de un valor de 300. Entonces, si el túbulo colector no es bien impermeable, yo soné porque el agua va a tender a salir o las sales van a tender a entrar. ¿Se entiende? Entonces, lo que ustedes ven en la estructura del túbulo colector, más allá del halo perinuclear, etc., lo que ustedes están viendo es un cierre estrecho entre las dos membranas, como un zigzag de proteínas, que es lo que a ustedes les da esa acidofilia, que se nota muy bien. Voy a tratar de dibujarlo. Acá estamos. Voy a tratar de marcarlo acá. Vamos a tratar de hacer una flechita, ahí. ¿Lo ven? Ese cierre estrecho que ustedes ven ahí, se debe a eso, a que tienen que ser bien impermeables. No puede entrar ni salir líquido, porque ya eso es lo que yo me quiero sacar de encima del organismo, que va a ir a los uréteres y después va a ir a la vejiga para ir para afuera. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, no necesitamos la fisiología renal. Necesitamos que entiendan el concepto de que el riñón diluye o concentra la orina en la medida que lo necesitemos. Y de ahí viene la histología. ¿Puede fallar esa permeabilidad? Sí, puede fallar. En general no falla. Los problemas renales son de otro tipo, ¿sí? Son problemas de transporte de túbulos o son problemas de la barrera de filtración, ¿sí? Pero, por ejemplo, y fallan además en patologías que a veces no tienen que ver originalmente con el riñón, ¿sí? Fallan en patologías, por ejemplo, en la diabetes, fallan. O fallan en las enfermedades autoinmunes, porque se empiezan a depositar complejos de inmunoglobulinas con antígenos sobre la membrana basal y empieza a tener problemas la membrana, ¿sí? ¿Por qué hacemos un análisis de orina? ¿Por qué en un laboratorio de análisis clínico hacemos análisis de orina? Porque me da idea del funcionamiento renal y me da idea del funcionamiento de la membrana y de los túbulos de acuerdo a los componentes que yo veo que se están escapando. ¿Me siguen? Bien. ¿Había alguna pregunta en el chat? Esperen que borro esto. Cierro. Bien, ahora veo el chat. Para ordenar las cosas espacialmente y tener contenido de imagen. No sé si tienen consejos para el estudio, repasar mucho preparados. Yo creo que lo que tenés que mirar son los esquemas. No sé quién está preguntando por qué. Ahí está, Manuela. Yo creo que lo que tenés que hacer es mirar los esquemas. Yo creo que esto es muy difícil para nosotros explicar una materia que es visual en una clase a través de Zoom. Pero lo que ustedes deberían hacer es tener la nefrona y tener al costado cómo se va viendo cada uno de los túbulos. Porque si no son como cosas descolgadas, ¿no? Es como estudiar, no sé, cómo es la superficie de la luna sin saber que estás mirando la luna, ¿sí? No sabes si estás mirando una zona de la provincia de La Pampa o estás mirando la luna. Entonces tenés que tener de un lado el sistema solar, o sea, de un lado, y después saber qué planeta estás estudiando. Y acá es lo mismo, ¿sí? Vos tenés que tener el esquema de la nefrona y tenés que tener qué túbulo estás mirando, y ahí le vas a entender la lógica, ¿sí? Es lo único que podemos ayudar desde así a distancia, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Con micrófono abierto o por el chat, si son tímidas. Las arterias renales se va a ver. No te escucho, ¿de vuelta? Lo que es irrigación por las arterias renales, eso no se ve. No sé si ustedes lo llegan a entender, yo no lo llego a entender. Ayúdenme, ayudantes. Irrigación, creo que está preguntando. Irrigación. Ah, la irrigación. Irrigación, ¿qué vas a ver de la irrigación? Bueno, te vas a encontrar vasos sanguíneos, obviamente. Y los podrías clasificar como siempre nosotros clasificamos los vasos sanguíneos. Lo que mayor parte te vas a encontrar son capilares. En las zonas que nosotros estamos mirando, lo que más vas a encontrar son capilares. Y arteriolas chiquititas. Capilares es lo que vas a encontrar en su mayoría. Los capilares generalmente serían fáciles de identificar por tamaño, porque tienen glóbulos rojos en el interior, lo mismo que los vasos sanguíneos. Lo que pasa es que en la mayoría de nuestros preparados, como estos que estás viendo, son de animales a los que les lavamos el sistema circulatorio. Por lo tanto, no hay tantos glóbulos rojos dando vuelta. Pero ustedes deberían darse cuenta que están viendo un capilar a través de ver una célula endotelial, ¿sí?, rodeando un capilar. La parte esta de la palma de mi mano sería el núcleo de la célula endotelial. Ustedes saben cómo los capilares, como lucen, los conocen. Hay capilares. Todo este sistema, a ver, cuando yo digo que
filtro de la sangre determinadas cosas y después reabsorbo selectivamente algunas cosas que me importan, péptidos pequeños, ¿sí? Aminoácidos, iones, glucosa, todo eso lo absorbo. ¿Y a dónde lo mandan los túbulos? Bueno, a un capilar que tienen en la espalda, digamos, ¿sí? O sea, yo del lado apical del capilar estoy absorbiendo cosas, las meto en mi citoplasma, pero después las mando si no, en algún momento me lleno y no puedo absorber más, ¿sí? Por más que tenga bombas de membrana que me siguen obligando a absorber. Entonces, eso lo mando a un capilar. Y esto funciona en contracorriente. Cuando lo vean en el fisio van a verlo, es muy interesante porque el ultrafiltrado de la orina va en esta dirección y los capilares van en esta dirección, el flujo. Entonces, eso funciona en contracorriente, es un sistema que incluso en la industria química se usa para mejorar la eficiencia de las cosas, ¿sí? Lo inventó la naturaleza antes que nosotros. Pero eso lo van a ver en fisio, ahí no se compliquen todavía con eso. ¿Pueden ver vasos sanguíneos? Sí, está lleno, el riñón está súper lleno de vasos sanguíneos, ¿sí? Es más, la próxima que coman riñón en un asado, cuando se puedan hacer de vuelta, fíjense que cuando uno cocina el riñón, la corteza de la médula, el riñón de vaca, es bastante parecido, es más grande que el humano, pero es bastante parecido histológicamente y macroscópicamente. Cuando lo cocina, la corteza de la médula se tiñen diferente. La próxima que corten un riñoncito en el asado, mírenlo, de vuelta. Los van a mirar raro porque van a decir, viste que esto estudiar medicina le está quemando la cabeza. A Juanita le está quemando la cabeza estudiar medicina. Mirá cómo mira el riñoncito que antes no le gustaba. No importa que lo coman o que no me importa que lo coman o que no, pero mírenlo cuando lo cortan. Como tiene justamente diferente densidad y diferente cantidad de sangre en una zona y la otra, se cocinan diferente y toman diferente color al cocinado. Cuando está crudo también. Pero en general uno los corta cuando está crudo. Bien. Consejo culinario gratis. Ese no está en la cuenta, no pasa nada. Bien, ¿algo más? ¿De riñón? Vejiga es un viejo conocido. Damos 2 palabras de esto, nos quedan 6 minutos. Damos 2 palabras de esto, es un viejo conocido de ustedes porque ya lo vieron para urotelio, como ejemplo de urotelio. ¿Sí? Me callo. Bueno, básicamente, si rapidito, la vejiga es un órgano hueco que está formado por 3 capas. Tenemos una mucosa formada por epitelio polimorfo, que también se llama epitelio de transición o urinario justamente, que se apoya sobre una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo, similar a lo que les había dicho Luca, digamos, en todos los órganos huecos tienen esta disposición de mucosa formada por un epitelio y una lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo. Después tenemos una capa muscular de tejido muscular liso, que es el detrusor de la vejiga, de anato, y bueno, que es enorme esta capa, digamos, nos va a orientar al diagnóstico de vejiga. Y después tenemos una adventicia formada por tejido conectivo colágeno laxo, que también podemos encontrar vasos, nervios, células adiposas, etc. La adventicia también es bastante similar en todos los órganos. No me voy a poner a hablar mucho de adventicia tampoco. Básicamente, ¿qué vamos a ver cuando vemos un preparado de vejiga? Bueno, vamos a ver inmediatamente a lo que sería la luz, porque recuerden que los órganos huecos generalmente los describimos desde la luz hacia la periferia. Tenemos este epitelio, que ustedes ya lo conocen, que es el urotelio. Es un epitelio que tiene características particulares, que nada, las deberían saber, supongo, que es que, digamos, puede extenderse, o sea, puede distenderse junto con la vejiga, digamos, puede acompañar la extensión de la distensión de la vejiga cuando está llena y luego volver, digamos, acompañar también cuando está vacía. Entonces vamos a tener, es un epitelio que tiene varias capas. Las apicales son estas células en paraguas que ustedes ya conocen, que tienen forma como globulosa o como con una convexidad apical y una tinción acidófila intensa. Después tenemos las células subyacentes, que son en raqueta, que tienen esta morfología, tienen una tinción basófila pálida, son núcleos de cromatina más laxa, con halo claro perinuclear, que recuerden que contactaban con la membrana basal, de ahí viene el nombre en raqueta. Y después tenemos capas de células basales, que, digamos, cuántas capas sean va a depender del grado de distensión que tenga la vejiga, ¿no? Entonces, tenemos el epitelio polimorfo, que se apoya sobre una lámina de tejido conectivo colágeno laxo, que es esta lámina propia, de acá, este tejido que tiene poca celularidad, mucha matriz, acidofilia pálida, o sea, es un tejido conectivo colágeno laxo. Y después vamos a tener la segunda capa, perdón, no es la última, que está compuesta por haces de músculo liso en distintas incidencias de corte. Y es enorme, o sea, fíjense la relación del tamaño de la capa muscular con lo que sería la mucosa de este órgano. O sea, fíjense, es enorme la capa muscular, y esto nos va a orientar rápido al diagnóstico de vejiga. O sea, tiene una capa muscular muy grande y además con haces de músculo en distintas incidencias de corte, digamos que no siguen como una disposición en capas particularmente, podemos decir que estamos ante la presencia de vejiga.
Si nosotros hiciéramos más aumento, veríamos acá estos clásicos núcleos del músculo liso, que son los núcleos en habano, ovalados, con bordes romos, y bueno, un tejido que ya se ve desde acá, que es muy acidófilo. Fíjense lo que es la capa muscular. O sea, es enorme y bueno, muy característica de este órgano. No hay mucho más que decir respecto a vejiga. Bueno, si alguno tiene alguna duda, escríbanla claramente igual. Y después, respecto a uréter, también está formado por 3 capas iguales que las de la vejiga. O sea, tenemos una mucosa, que es el epitelio polimorfo, una lámina propia de tejido conectivo colágeno, una mucosa que es el epitelio polimorfo más la lámina propia de tejido conectivo colágeno laxo. Tenemos una capa muscular de músculo liso y una adventicia o serosa. Y respecto a las distinciones entre vejiga y uréter, es que la capa muscular del uréter está mucho más ordenada y es mucho más, digamos, pequeña, o sea, es más disminuida que lo que sería la de la vejiga. Y respecto a la última capa, puede ser una adventicia o puede ser también una serosa. Entonces, si vemos una serosa, ya nos vamos a tirar hacia uréter. Ahora, si vemos una adventicia, podría ser tanto uréter como vejiga. Acá tenemos, bueno, además, otra cosa que nos va a permitir también hacer un diagnóstico diferencial es la morfología de la luz, que es bastante más chica. O sea, de hecho, podemos ver la luz como digamos, como si fuera una porción central, que generalmente en la vejiga la vamos a ver como un corte en el cual la luz no se puede entender como no vamos a ver ambos lados del epitelio. Y fíjense, acá tenemos el epitelio polimorfo contactando con la luz, la lámina de tejido conectivo colágeno laxo, y tenemos las 2 capas de músculo, que vamos a tener una capa longitudinal interna y una capa circular externa. Cuando hablamos de longitudinal nos referimos a que es longitudinal o es paralelo al eje del órgano. Entonces significa que nosotros cuando lo veamos, quizás lo vamos a ver en cortes transversales, o sea, la fibra de músculo la vamos a ver en corte transversal, porque recuerden que, digamos, nosotros estamos viendo el órgano en un corte transversal. No sé si se entiende, por ahí es un concepto medio complicado de entender así, en 2 dimensiones, ¿no? Y después tenemos la capa externa, que es la circular, en el cual los haces de músculo liso van a estar circulares o transversales al eje mayor del órgano. O sea que nosotros lo que vamos a ver van a ser fibras de músculo liso en corte longitudinal. ¿Ok? Acá tenemos también más imágenes de uréter. Fíjense lo bien que se ve acá las capas de músculo. Tenemos la capa longitudinal interna. Fíjense que vemos fibras de músculo liso en corte transversal. La capa circular externa, donde vemos las fibras en corte longitudinal. Perdón, Bueno, Juli, hasta acá. ingresamos, si querés, ingresamos, si se corta, gente, ingresamos 2 Dale. minutos de vuelta para explicar un poquito más esto de los músculos para que lo entiendan, porque por ahí es complicado Dale, entenderlo sí. así en el aire. ¿Sí? Así que si se corta, ingresamos para resolver eso y nada más, ¿sí? En 5 minutos. Seguí tranqui, cuando se corte, se corta. Bueno, igual estoy al último, así que hasta acá llegó. Cualquier duda que tengan, vayan Por ahí, escribiendo pensando. por ahí, entonces, si llegamos a hacerlo, ustedes saben que a mí me gusta hacer el ejemplo con la virome, ¿no? Si este es el uréter, ¿sí? La capa longitudinal es el capuchón, ¿sí? ¿Lo ven el capuchón? Ahí, capa longitudinal. Y por afuera, mi dedo es la capa circular. ¿Cómo se va a ver esto? Ustedes van a ver la luz, que es la virome. Acá van a ver el núcleo de la capa longitudinal.